Bueno, Dios les bendiga a todos esta tarde. Es un privilegio saludarles a todos en el nombre del Señor desde San Miguel, El Salvador. Edras Monteagudo les saluda en esta ocasión. Estaré acompañando a nuestra hermana Xiomara Ventura. Agradezco al Señor por este gran privilegio que me da de ser parte de este programa Conciencia Misionera, que está siendo de mucha bendición en Estados Unidos y en El Salvador, y por qué no decirlo, ¿verdad?, en toda Latinoamérica. Que Dios bendiga a todos los oyentes que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en TuneIn Radio, en Seno Radio, en nuestra página web. Que el Señor les bendiga. Un saludo muy cordial esta tarde desde cabina de radio Roca de los Siglos en San Miguel. Les saludamos. Saludos también a nuestra hermana Xiomara, que está allá en Estados Unidos, al hermano Jolito, que está también ahí detrás de los equipos para que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Muy bien, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor este programa. Vamos a decirle a Dios que sea Él quien dé ese respaldo y nos dé palabras para poder este día compartir un tema que está siendo bastante controversial, pero es necesario que usted sepa algunas verdades que algunos no se atreven a decirlas. En este programa hoy estaremos hablando unas verdades muy importantes para el pueblo cristiano. Oramos, Padre. Te damos gracias esta tarde, Dios mío, por este gran privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder estar al aire una vez más, Dios mío, a través de este programa Conciencia Misionera. Gracias, Señor, porque me haces parte a mí, Dios mío, de estar juntamente con nuestra hermana Xiomara Ventura. Te pido, Señor, que como siempre uses a mi hermana como un canal de bendición. Que este día, Señor, sean conocidas algunas verdades que, Dios mío, no se saben, Padre. Hoy estaremos, Dios mío, desenmascarando a una falsa iglesia y una falsa adoración que el mundo tiene en estos días. Dios mío, muchas gracias te damos por este gran privilegio. Amén y amén. Muy bien, es un privilegio para mí presentar con todos ustedes a nuestra hermana Xiomara Ventura desde Estados Unidos. Sierva, adelante. Dios le bendiga. Amén. Es un placer volvernos a ver después de un tiempo. Gracias por acompañarme en esta tarde, en ausencia de nuestro hermano Joel Fernando. Eh, Damos la gloria al Señor por este programa, por un miércoles más que me concede estar ante la audiencia. Pues sí, en esta tarde vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Pues ayer se conmemoró y se celebró en México a lo grande la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y pues estaba yo mirando varios videos, pero vi, hermano Esdras, que en El Salvador también se celebra en grande a la Guadalupe. Sí, claro, hermana, aquí es una fiesta más que todo en las cabeceras departamental de nuestro país, donde todavía hay bastante catolicismo, hay bastante tradición, pero en medio de todo eso también hay un pueblo cristiano que está predicando la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Sí, me impactó ver el video que estaba viendo que muchas personas, muchas señoras de edad, hasta con los pies descalzos, transitan varias cuadras eh, hasta llegar a la basílica en El Salvador. eh, y vi que es una multitud grande que se movió a venerarla, a entregarle ofrendas y a recibir la bendición, dicen. Um, qué, qué tremendo la devoción que hay. Amén. Eh, También en México eh, fueron, esto es noticiero, casi 11 millones de personas que llegaron desde varios rincones de México, de otros países de la América Latina e incluso de otros continentes y trajeron consigo eh, lo mismo, ¿no? Como en El Salvador, sus ofrendas, velas y cualquier otra cosa eh, como muestra de fe y devoción. Pero antes de entrarle en lleno a esto de la aparición de la guadalupana, los festejos y todo eso, yo quiero ir un poquito más atrás.
quiero que nos remontemos al, que sea al tercer siglo. Eh, Quiero que viajemos un poquito en la historia de la iglesia. Um, Esto es algo que ya compartí hace unos 2 años aproximadamente, pero va con el tema y quiero volver a recordarlo. Y estoy segura que a medida que yo vaya hablando, pues ustedes van a ir recordando. Pues quiero compartirles que por más de 2 siglos, para ser exacta, son 249 años que la iglesia estuvo bajo persecución. El Imperio Romano luchó contra la iglesia. A la postre tuvo que confesar su derrota, pues por fin se le concedió a los cristianos una libertad total y absoluta para el ejercicio de su religión. El impacto del emperador Constantino pues fue enorme, y en cierto sentido toda la historia que sigue puede verse como una serie de ajustes y reacciones a la política establecida por este emperador. El culto cristiano, una vez que terminaron las persecuciones, pues comenzó a sentir el influjo del protocolo imperial. Me refiero, eh, son varias las cosas, pero quiero comenzar con el incienso, por ejemplo, que hasta entonces había sido señal del culto al emperador, pues ahora hizo su aparición en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas comenzaron a usar el incienso. También los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas como ricos, como gente rica, veo vestimentas más bien formales y diferentes, y las usaban durante el servicio. Y decían que era en señal de respeto debido a lo que estaba teniendo lugar, un culto al Señor. Tercero, por la misma razón que decían que pues era un evento importante, o sea, de respeto, el culto, por esa razón también varios gestos de respeto que normalmente se hacían ante el emperador, comenzaron también a hacerse en los cultos. Por lo menos desde el siglo segundo, los cristianos habían eh, acostumbrado a conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir, celebrando la comunión en el lugar donde el mártir estaba enterrado. Y ya sabemos, ¿verdad?, que había muchos mártires enterrados en las catacumbas. Bye. El resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos o parte de ellos bajo el altar, oiga bien, bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban comenzando a construir, porque ya los hermanos tenían libertad de culto, ¿verdad? Y se estaban organizando. Entonces lo que sucedió es que pronto se comenzó a atribuirles a tales reliquias un poder milagroso. Y de ahí se pasó cada vez más a su veneración y después a la adoración. Ve cómo fueron cayendo en la idolatría. Aunque los dirigentes de la iglesia procuraron moderar la superstición del pueblo, pero bueno, el pueblo pasó, eh, de, iba de mal en peor en cuanto a estas reliquias. También existen otras tradiciones referentes a los orígenes del cristianismo en España y en India, o sea, varias tradiciones, pero estas tradiciones
tratan de realzar a la iglesia española con los tiempos apostólicos. Una de esas tradiciones sostiene que el apóstol Pedro envió a España 7 varones apostólicos y bueno, a una ciudad que se llama Guadix, fueron mal recibidos y que fueron perseguidos. Bueno, está bien. Otra tradición es referente a los orígenes de la iglesia española, relaciona estos orígenes con el apóstol Santiago. O sea, el apóstol Santiago dice que los naturales de esos lugares se negaron a aceptar el evangelio cuando Santiago iba de regreso a Jerusalén, desanimado porque se sentía como un fracasado. ¿Qué sucedió? Se le apareció sobre un pilar la Virgen María, que se presume que todavía estaba viva para ese entonces, y le dio ánimo. Entonces, ¿saben qué? Esa es, o este relato es el origen de la Virgen del Pilar, venerada en España y en varios de sus colonias. Entonces ya ve cómo estas tradiciones, desde dónde vienen. Bueno, tras su regreso a Jerusalén, continúa diciendo la tradición que Santiago fue decapitado y entonces algunos de sus discípulos españoles llevaron sus restos de regreso a España, donde supuestamente reposan hasta el día de hoy en la Basílica de Santiago de Compostela. Pero dice la tradición que esta es la aparición mariana más antigua reconocida por la Iglesia Católica Romana. La celebración de la Virgen del Pilar tiene lugar de manera oficial desde el año 1642, cada 12 de octubre. Yo no sé si esta fiesta la celebran en El Salvador también, la Virgen del Pilar, sí, también. Wow. Bueno, la devoción del pueblo por la Virgen del Pilar es tan profunda entre los españoles. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza es el monumento más visitado de España. La Basílica del Pilar es, además de la principal atracción turística de Zaragoza y el ícono de ciudad, el primer santuario mariano del mundo y un importante destino de peregrinación. Millones de personas lo visitan anualmente. Entonces, la tradición referente a Santiago en España ha tenido gran importancia para los españoles a través de su historia, pues Santiago es el patrón de ese país. Durante la Edad Media, las peregrinaciones a Santiago de Compostela jugaron un papel importantísimo en la religiosidad europea y también en la unificación de España. En el periodo de la Iglesia medieval, este periodo estamos hablando del 476 al 1453, en este periodo de casi 1000 años, el hecho más notable en estos 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. Este crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I, o le llaman Gregorio el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Gregorio desarrolló ciertas doctrinas, óigase bien, ciertas doctrinas de la Iglesia romana, sobre todo la adoración de las imágenes. Alrededor del año 800 se debatía si debían o no utilizar imágenes en el culto público. En la antigua iglesia cristiana no parece que había oposición alguna a la decoración de las iglesias
mediante imágenes. No había problema. Por lo general, estas imágenes eran alusivas a algún episodio bíblico. Así comenzó todo esto. Tales imágenes se encuentran tanto en las catacumbas romanas como en la iglesia que se llama Dura Europos, que es la más antigua que se conserva y que data desde el 232 después de Cristo y que está a orillas del río Éufrates. Sin embargo, según fue habiendo mayor número de conversos al cristianismo procedentes del paganismo, hubo pastores que comenzaron a temer de que el uso de las imágenes en las iglesias podría llevar a algunos a la idolatría. Por tanto, algún tiempo después comenzaron a escucharse sermones amonestando contra el uso indebido de tales imágenes. Al mismo tiempo, se insistía en el valor de tales imágenes. ¿Y saben cómo les llamaban? El libro de los incultos. O sea, una persona inculta es una persona ignorante, iletrada o analfabeto. Pues estamos hablando de una época en que eran pocos los que sabían leer y menos los que poseían libros. Entonces las imágenes servían para comunicarles a los fieles algunos de los episodios bíblicos más importantes. Entonces ese es el origen de las imágenes dentro de los templos. La controversia estalló cuando el emperador León III mandó a derribar una estatua de Cristo que era muy venerada en Constantinopla. A partir de entonces, y a través de toda una serie de decretos imperiales, la campaña contra las imágenes tomó cada vez mayor impulso. Ya para el año 754, el hijo de León III, su hijo se llamaba Constantino V. Él convocó un concilio que prohibió el uso de imágenes en el culto y condenó a los que habían salido en defensa de ellas, especialmente al patriarca Germán de Constantinopla y a un famoso teólogo llamado Juan de Damasco. Y así surgieron dos partidos que recibieron los nombres de iconoclastas. Iconoclastas quiere decir destructores de imágenes, y el otro grupo era iconodulus, que son los adoradores de imágenes. Entonces los argumentos de los iconoclastas se basaban en los pasajes bíblicos que prohíben la idolatría. Pero luego los iconodulus decían que la razón por la cual es posible representar los misterios divinos mediante imágenes es que en Cristo Dios mismo nos da su imagen. Y negarse a representar a Cristo equivaldría a negar su humanidad. Y decían, si Cristo fue hombre, ha de ser posible representarlo, como se puede representar a cualquier otro hombre. Además, el primer creador de las imágenes fue Dios mismo, al crear a la humanidad a su imagen. Entonces, en ninguno se dejaba. Entonces, la controversia continuó durante varios años. Y tenemos estos dos partidos, los iconoclastas contra los iconodulus, unos en pro, otros en contra. Bueno, por fin, en el año 787, convocaron a un concilio en Nicea
que recibió el nombre de Séptimo Concilio Ecuménico. Este concilio restauró el uso de las imágenes en las iglesias, al mismo tiempo que estableció que no eran dignas de la adoración debida solo a Dios, sino de una adoración o veneración inferior. Ya para el año 842, las imágenes fueron finalmente restauradas y hasta el día de hoy todas las iglesias de origen bizantino celebran esa ocasión en la fiesta de la ortodoxia. En esta fiesta de la ortodoxia, esta celebración se mantiene en memoria de la derrota final de la iconoclasia y la restauración final de los íconos a las iglesias. A la postre, la mayor parte de la cristiandad aceptó la autoridad del Concilio de Nicea del año 787. ¿Qué les parece? No sé si habían escuchado esa historia, el origen de las imágenes en los templos, pero así fue como pasó. Ahora, quiero decirles que ya volviendo al tema, que es, verdad que estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, que se conmemoró ayer. Esto, como decía al principio, se celebra en grande, sobre todo en México, porque es allí donde supuestamente se le apareció a este personaje. Pues estas celebraciones comenzaron desde el día anterior, en la tarde, donde miles de peregrinos iniciaron esa caminata en celebración a la Virgen de Guadalupe, acompañados de cánticos, de alabanzas llamadas Noche Guadalupana, y como en todos los años hacen, Lucero y otros artistas mexicanos rindieron homenaje a la Virgen. Pero también había un grupo de periodistas mexicanos que también se hicieron presente a rendirle homenaje y a pedirle que no les falte la salud y el trabajo. El periódico El Tiempo informó que las autoridades pues brindaron atención médica por cansancio a más de 3,000 personas. Y hubieron 10 traslados hospitalarios no graves, pero sí, como cada año mueren peregrinos, mueren personas. En esta vez en México fue por una embestida en una autopista en medio de los festejos. Fue un conductor ebrio el causante. Entonces, dentro de la religión católica, uno de los pilares fundamentales de la devoción es la Virgen María. Eso pues lo sabemos de sobrado, ¿verdad? María es conocida por muchos nombres diferentes en todo el mundo. En español, pues se la conoce como la Virgen María. En francés se la conoce como Notre Dame, que quiere decir Nuestra Señora. En italiano como Madonna y en portugués como Nossa Señora. Pero estos son solo algunos de los nombres más comunes. El uso de estatuas en la Iglesia Católica, pues ya lo dijimos, se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la Iglesia Católica comenzó a utilizarlas como una forma de enseñanza visual
y para recordar a los fieles la vida y los ejemplos de los santos y de Jesús. Entonces las estatuas y los íconos se utilizan como recordatorios visuales de la fe y la devoción. Ahora, Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe y está ubicada en las faldas del Cerro Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. La Virgen María o la Virgen de Guadalupe pues se le conoce con otros títulos como Virgen María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe o Virgen de Tepeyac. Tepeyac es el lugar eh, el nombre del lugar donde se le apareció esta Virgen al indígena Juan Diego, según la tradición católica. Pero en la tradición católica se le atribuyen otros nombres a la Virgen María, como la Inmaculada Concepción. Son varios los nombres, pero les los quiero mencionar y explicar un poquito qué significa eso. Imagínense, la Inmaculada Concepción. ¿Qué se entiende por eso? Inmaculada Concepción. Bueno, lo que dice es que María es libre de toda mancha de pecado original. Y esto pues fue definido por Pío IX en 1845 y la fiesta de la Inmaculada se celebra el 8 de diciembre, o sea, el viernes pasado, y se conoce como la fiesta de la Purísima. Sixto IV aprobó esta celebración en Roma en 1476. Y Alejandro VII declaró que la idea era celebrar la inmunidad de María del pecado original. Actualmente es una de las fiestas más importantes en varias partes del mundo, pero leí que especialmente en Colombia pues se celebra en grande. Está también otro nombre, la Virgen de la Asunción. Y otra vez, fue el Papa Pío XII que definió en 1950 el dogma de la glorificación o asunción. Este dogma celebra cuando el cuerpo y el alma de la Virgen fueron glorificados y llevados al cielo. Eso es lo que se entiende por la asunción. Esta otra, la Virgen del Carmen. Esto sí yo me acuerdo haberlo escuchado en El Salvador, la Virgen del Carmen. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo. Esto es algo que lo aprendí en este estudio. Carmen viene del Monte Carmelo, o sea, el Monte Carmelo en Tierra Santa. La veneración de esta Virgen ha sido difundida en el mundo por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamados los Carmelitas, y su festividad es el 16 de julio. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, que es el superior general de la orden, entregándole el escapulario, que es un principal signo del culto mariano carmelita. Y además de que le entregó el escapulario, prometió librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores. También, según la tradición, en el siglo XIV, la Virgen se apareció al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas.
La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración, y en caso de que correspondiese a su estado canónico, de castidad. La Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo. De ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la bula sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente fue aprobado también por el Papa Clemente VII de 1527. La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar y es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y por España y Portugal, a Iberoamérica a partir del siglo XVI. Está también la Virgen de los Dolores. Esta Virgen de los Dolores, pues yo en realidad no había escuchado de ella, puse a investigar y es una Virgen que tiene 7 puñales clavados en el corazón y supuestamente representa el sufrimiento y la angustia que experimentó María durante la crucifixión de su hijo Jesús. El origen de este misterio se remonta a las visiones de Santa Brígida de Suecia en el siglo XIV. Según la Virgen María le dijo que su corazón estaba tan unido al de Jesús que experimentaba los mismos sufrimientos que él. En una de estas visiones, Santa Brígida vio a la Virgen con un corazón traspasado por 7 espadas, representando los dolores que la Virgen había experimentado. Cada año miles de fieles acuden a su santuario para rendirle homenaje y pedir su intercesión. Está Nuestra Señora de la Paz. Esta es otro nombre que supuestamente trae la paz en medio de las dificultades y ayuda ayuda a ser instrumento de paz en el mundo. Esta sí ya la había escuchado. Está Nuestra Señora de la Divina Providencia. Esta es otra que supuestamente recuerda que Dios proveerá todo lo que necesitamos y que podemos confiar en Él, que Él va a proveer. Está la Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Esta es la advocación de la Virgen María, que se convirtió en la patrona de Cuba y es muy venerada por los cubanos. No sé dónde viene el nombre, la Caridad del Cobre, no sé. Nuestra Señora de la Esperanza. Esta también es la advocación de la Virgen María que da esperanza en momentos difíciles y que recuerda que Dios siempre está con nosotros. Está también Nuestra Señora de la Merced, otra advocación de María que se convirtió en la patrona de los prisioneros y de aquellos que trabajan por su liberación. Está también Nuestra Señora de Lourdes. Y este nombre está basado en que apareció a Santa Bernadette en Francia en 1858, y se convirtió en un lugar de peregrinación, ahí donde supuestamente se le apareció a Santa Bernadette en Francia. Está también Nuestra Señora del Rosario. Y esta es otra advocación de María que promovió la oración del Rosario y supuestamente apareció en Fátima. Eso es en Portugal en 1917. En Portugal esto se celebra a lo grande, a lo grande.
hoy que estuve en Portugal, pude ver los movimientos y la algarabía de la gente. Ay, es tremendo. Bueno, entonces, según todos estos nombres, o sea, puede haber más, pero estos solo son algunos. Estos nombres permiten supuestamente a los fieles relacionarse con la Virgen de una manera que tenga sentido para ellos y su comunidad, creando una conexión profunda y personal con la figura de la Sagrada. La Iglesia Católica cree que María es la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. María es venerada en la Iglesia Católica y se le atribuyen muchos títulos como, bueno, Virgen María, esa sería la primera, pues según ella tenía 15 años cuando dio a luz a Jesús, pues no sé dónde sacan esta información porque en la Biblia no está. En la Iglesia Católica cree que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma, como ya lo dije anteriormente. En el Concilio de Letrán quedó definida la perpetua virginidad de María y en el Concilio de Trento se sancionó su total extensión del pecado. Está Madre de la Gracia, Madre de la Misericordia y Reina del Cielo. Esta fue nueva para mí en cuanto a de dónde es que viene este nombre. Bueno, Reina del Cielo viene por el relato de Apocalipsis 12 que describe a una mujer que está vestida del sol. Esta mujer para la Iglesia Católica es María y su nombre celestial es Reina del Cielo. Creen que su rol es fundamental y su intercesión ante Dios es poderosa, o sea, es mediadora y protectora. Entonces, no, pues esto sí, este título de Madre de Dios, eh, esta sí fue nueva para mí. Eh, y parece que el 1 de enero se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Como dije, aprendí muchas cosas, muchas de estas fiestas y celebraciones. Así que el 1 de enero la solemnidad de la Madre de Dios. Eh, esta, esta acepta la divina maternidad de María, que concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Por ello, María es elevada por encima de todo género humano y de todos los ángeles. Escucho bien, sobre todos los ángeles está María. El título se refiere a la creencia de que Jesús es Dios y que María es su madre. Entonces el título Madre de Dios fue formalizado en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo para refutar la herejía de Nestorio, dice, quien afirmaba que María solo era la madre de la naturaleza humana de Jesús y no de su naturaleza divina. Pues Nestorio fue un líder cristiano sirio del siglo V, fue patriarca de Constantinopla, que él enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, otra humana, unidas con una voluntad común. Esta doctrina se conoce como nestorianismo y fue considerada una herejía por la Iglesia Católica. Ahora, la Anunciación de María se celebra el 25 de marzo en toda la Iglesia Universal. Entonces, lo que se conmemora es el anuncio que el ángel Gabriel dio a María y la aceptación por parte de ella de la encarnación de Jesús en su vientre. Y
Entonces, todas estas fiestas eh, son, se celebran todos los años y alrededor de la Virgen María existen otras festividades como em, la visitación de María a Santa Isabel. Eso es el 2 de julio. Está el Inmaculado Corazón de María, eso sí no escribí en qué fecha es que se celebra, pero está la Virgen de las Nieves y esto se festeja el 5 de agosto. La Natividad de María, el 8 de septiembre, el día de su supuesto nacimiento, y la presentación de María, que es el 21 de noviembre, entre otras festividades marianas. Eh, Como dije, de acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros documentos encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y en una ocasión a Juan Bernardino, que es un tío de Juan Diego. Y bueno, quiero decirles que es mucha la información que yo podría compartir, porque esto es un tema muy, pero muy amplio, pero me interesaba que supieran eh, cómo es que se inició esto de las estatuas o estos, bueno, una persona le llaman imágenes, otras estatuas, otros le llaman muñecos y bueno, varios nombres en las iglesias católicas. Pues ya, ahora pues ustedes ya saben cómo se originó todo eso, las peleas que hubieron, pero bueno, al fin ganaron los iconodulus, los adoradores, los que las veneran. Eh, bueno, ya quedan 10 minutos para terminar la hora y yo quiero silenciar para dejarle estos 10 minutos a nuestro hermano Esdras para que nos contribuya en cuanto a lo que hemos hablado, este tema que hemos hablado en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, hermana Xiomara. Buen tema. Y qué bueno que este día se dispuso a hablar acerca de esta celebración, que es una falsa celebración, ¿verdad? Yo quiero aclararle a todos los hermanos oyentes, no estamos haciendo un programa católico, sino que No, estamos desenmascarando algunas verdades acerca de esta falsa adoración sí, a la Virgen de Guadalupe, que según es la patrona de México y la emperatriz, así le llaman, de toda América, ¿verdad? Bueno, a mí no me sí. representa en nada, porque yo la verdad que me represento en el único Dios verdadero. Y hablar de este tema es bastante complejo, ya que hay mucho que hablar. Quiero decirles así rápido que la madre de todas las religiones que existen en el mundo es Babilonia. De Babilonia procede toda esta adoración a la Virgen María. El libro de Ezequiel y Jeremías también lo menciona acerca de la adoración a la Reina del Cielo. Y también Ezequiel lo menciona en el capítulo 8, donde él está reprendiendo a los sacerdotes que habían permitido la adoración de la Saturnalia y la adoración de Tamuz. Todo esto tiene una historia muy amplia, ¿verdad? Y yo tengo un tema precisamente acerca de esto, ya que, digamos que esa es mi área, ¿verdad? Pero Ajá. solamente quiero decirles de que, primero, nosotros no es que odiemos a María, No, no, nosotros amamos a María, fue una mujer usada por Dios, sí, una mujer que cumplió un propósito, un rol importante, sí, una mujer extraordinaria. Y sí, estoy convencido que María
se siente triste. Si Dios permitiera que María diera un mensaje a todo el mundo, el mensaje fuera que no la adoren a ella, no la veneren. Sí. Que lo que se está dando hoy es una adoración a María y a Dios se está dejando de un lado. Sí. Yo quiero dar algunas razones por las cuales nosotros no creemos en la Virgen de Guadalupe, ni creemos en la Virgen María. Y bueno, que hay tantos nombres, hermana Xiomara, usted mencionaba, Sí. por ejemplo, en México, Guadalupe, en Francia, la Virgen de Lourdes, en Portugal, la Virgen de Fátima, en España, la del Pilar, y en fin, es un montón de vírgenes. Pero yo quiero decir algo, nosotros no creemos en María primero, porque el nombre de la Virgen de Guadalupe no existe en la Biblia. No hay ningún registro en la palabra del Señor de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. No existe. Ni siquiera la palabra purgatorio, no existe nada. Sí. Quiero decirles a todos los hermanos que la Iglesia Católica tiene alrededor de 43 dogmas ahorita. Tenía menos, pero cada vez que les parece uno, viene y el Papa le da validez, y una vez que el Papa le da validez es un dogma que no puede quedar sin efecto, o sea, es infalible. No se puede quitar una vez que el Papa le da validez. Número 2, no creemos en la Virgen de Guadalupe porque ella no es la madre de Dios. Juan 1, 1 y 3 dice que en el principio Él era el verbo y el verbo era Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De Pedro 3 y el verso 5. Que ellos, dice, ignoran voluntariamente que hemos sido creados por la palabra de Dios. Número 3, porque ella misma reconoció a Dios como su Salvador. Lucas 1:46, ella dice, engrandece mi alma al Señor. Ella reconoció a Dios como Salvador, Lucas 1:46, y sigue hasta el verso 50. Sí. Ella no sabía dónde estaba su hijo cuando estaba perdido. Otra razón por la cual no creemos en la Virgen de Guadalupe. Otra razón es que ella nunca hizo un milagro. Hermana Xiomara, no hay ningún registro en la Biblia donde la Virgen de Guadalupe haya hecho un milagro. Esa teoría que se le apareció en el año 1531 a Juan Diego es una teoría que no tiene fundamento. No tiene fundamento. Es como el último eslabón perdido de Carlos Darwin. ¿Dónde está? Una simple teoría. Entonces, ella nunca hizo un milagro, solamente Jesús. Es más, ella dijo en las bodas de Canaán, hagan lo que Él les diga. Y bueno, vamos a seguir. Porque ella no fue digna de adoración. Bueno, cuando vinieron los magos de Oriente, no la fueron a adorar a ella, sino ¿a quién? A Jesús. Mateo capítulo 2 y el verso 11. Todo lo que estoy diciendo tiene citas bíblicas. Sí. Número 7, porque ella aún tuvo temor de un ángel cuando se le apareció a ella. Aleluya. Ella no tiene poder sobre los ángeles del cielo, ni sobre ninguna otra cosa. Es una persona normal como nosotros. Así es. No es ninguna divinidad. Así es. Y otra razón es porque ella nunca ascendió al cielo. Algunos le llaman a ese evento la Asunción de María. Sí. Donde dicen ellos que así como Jesús descendió en una nube, también ella ascendió al cielo. El único registro que tenemos está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso 8, cuando los samaritanos están viendo a Jesús que sube en una nube. Solamente Jesús es el único que ha ascendido al cielo. Esto solamente es un mito. Y terminando, ¿por qué nosotros no creemos en la Virgen de Guadalupe? Porque ella no es mediadora entre Dios y los hombres. Solamente Jesús. Y lo dice en 1 Timoteo 2, 4 al 5. Jesús es el único mediador
entre sí, Dios y los hombres. no, hombre, sí. No dice la Virgen de Guadalupe. Mm, Jesús es el único intercesor. sí, Hebreos 7, 22 al 25. mm, Jesús es el único abogado sí, y lo encontramos en 1 Juan 2:1. ujú, Termino con esto, hermana Xiomara. ¿Por qué el malhechor en la cruz no mencionó a María que le diera salvación? Dijo, María, acuérdate de mí. No dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas sí, 23, 19 y Hechos 4:12. Porque hay un sí, solo Dios, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los dado hombres en quien podamos ser salvos. algo, sí. Solamente en Jesús hay salvación. La Amén, religión no salva. La Virgen no salva. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no fuere por mí. Así, amén. querido amigo católico, Cristo te ama. Sal de la religión antes de que sea demasiado tarde. Hay mucho que hablar, hermana Xiomara. Aún nos quedó Sí, allí la teoría de si después de dar a luz fue virgen. Hay mucho que hablar acerca de esto. sí, Amén. sí, según ellos sí, mantuvo su virginidad. Sí, no, pues muy agradecida por el tema de hoy. Conciencia misionera, aquí en este programa pues educamos, informamos y ese me da mucho placer hacer esos dos trabajos. Así que ya nos hemos quedado sin tiempo. Muy agradecida, hermano Esdras, que me acompañen esta tarde. Eh, Agradezco de una manera muy especial a los hermanos que se han conectado, que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después. Así que yo ahora mismo no tengo acceso a los mensajes. No sé si usted tiene derecho a acceso a los mensajes, hermano Esdras, a los que nos han escrito. Amén. Amén. Claro. Este, si desea, puede leer algunos. Sí, saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. Algunos nos han escrito. Hermana Sara, Dios le bendiga. Saludos a Nel, Ali, son los hermanos de allá de Morazán. Amén. Nos hacía alguna pregunta ahí si es que estamos en un programa católico. No, Oh, es un programa católico, es un programa cristiano donde estamos, dije, hablando algunas verdades contra la falsa adoración a María o la Virgen de Guadalupe, pero qué bueno sí, que hay hermanos celosos, ¿verdad? En la obra, Dios bendiga sí, también a la amén. hermana Regina, Ujú. miembro de la iglesia Emanuel en Washington. Que Dios le bendiga. Amén. Escribe también, saludos hermano, se me escapa el nombre ahí, pero ahí nos escribe, dice, ¿por qué ella dice Nuestra Señora? Bueno, Ese es es el una, nombre. y así se llama, pero no es que la veneramos, nosotros creemos en Dios, no creemos en María, Sí, creemos que existió, ¿verdad? Pero que sí. ya no se le debe de adorar. Amén. Ujú, ujú, sí. Así que bueno, y hemos llegado al final, querida audiencia, hemos llegado al final y muy contenta, muy feliz de poder informar, como dije, eso es lo que hacemos en este programa. Y, y sí, escríbanos sus preguntas, sus inquietudes y vamos a estar dándole lectura a sus mensajes. Así que hemos llegado hasta el día, hasta acá, hasta el día de hoy, hermano Esdras. Em, pues de mi parte, pues es todo, ¿verdad? Invitándole a los hermanos que nos sintonicen el próximo miércoles, que es nuestra cita semanal. Así que el Señor les bendiga y un abrazo fraterno para todos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Xiomara, por ese excelente tema, ¿verdad? De que nos ha traído este día. Ojalá que haya otros temas, ¿verdad? Que son bien relevantes e importantes Sí. que el pueblo cristiano los pueda conocer. Vamos a orar Amén. para quedar despedidos. Dios bendiga, Jovelito, ahí el técnico que está ahí en los controles, ahí en Amén. la cabina de radio en Maryland. Dios le bendiga. Oramos al Amén. Señor en esta tarde. Padre, muchas gracias por este espacio que nos ha permitido realizar, Señor, donde hemos hablado de algún tema importante, Dios mío, muy controversial,
Como decía nuestra hermana, el objetivo es informar a la iglesia, al pueblo cristiano acerca de lo que está pasando en el mundo, Señor, y es lo que hemos hecho. Gracias por la hermana Xiomara, que se atreve, Dios mío, a hablar de esos temas. Pues hoy la mayoría de ministros tenemos miedo a hablar, Señor, porque no queremos estar en críticas y en otras situaciones, pero es una gran verdad, Señor, que no se puede callar. Por hoy, gracias, Señor, por tu respaldo. Te pedimos que sigas añadiendo más conocimiento a nuestra hermana Xiomara, para que el próximo miércoles también, Señor, nos podamos deleitar escuchando otro tema más. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Este fue su programa, Conciencia Misionera, conducido por la hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos. A laborar los campos. Para mayor información de nuestro programa, puede llamar al 240-388-8688 con nuestra hermana Xiomara Ventura. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi Señor.